Retomamos el horario de esta segunda jornada y corresponde una actividad clásica ya, porque este es el origen del encuentro de investigadores, esta vez en su 10ª edición, pero fue el origen inicial de este tipo de reuniones científicas, que el encuentro servía o había de servir para presentar al resto de los miembros del Instituto, al resto de los investigadores procedentes de instituciones públicas que trabajan con el Instituto y universitarios, doctorandos, profesores, explicar qué es lo que se estaba haciendo en los proyectos de investigación gestionados y financiados por el propio Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Policiales, con fondos procedentes de Secretaría de Estado, y que en este año pues son el número, me parece que son 4 que están actuando en la actualidad, que están ahora todavía en vigencia y que pasan a continuación los responsables o alguno de las personas representantes de los mismos a explicarles seguidamente. El primero de ellos es el del título Análisis forense de uso de aplicaciones P2P, desarrollo de una herramienta modular para la gestión de las evidencias, cuyo investigador principal es el profesor doctor don Bernardo Alarcos Alcázar, profesor titular de la universidad de esta casa, a quien llamamos para que pueda, por favor, hacer una explicación del mismo. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias al Instituto de Investigación en Ciencias Policiales por darnos esta oportunidad de comentar los avances y por ofrecernos esta oportunidad de investigar en temas relacionados con ciencias policiales. Presento un poco, somos un grupo de tecnólogos que venimos del Politécnico de la Universidad de Alcalá. Estamos representados en el grupo, en este proyecto en concreto, 3 departamentos: automática, ciencia de la computación y electrónica. Y en este proyecto hemos estado trabajando, era un proyecto a 2 años, hemos estado trabajando en análisis forense informático de aplicaciones P2P. Son aplicaciones, no sé si P2P les sonará, pero si hablamos de Mule, Torrent y todo esto, igual les suena más. Las típicas que utilizamos para descargar películas. Entonces, estas aplicaciones tienen un riesgo porque se utilizan también para descargar cosas como pornografía infantil, entonces tiene un interés bastante importante para la policía a la hora de investigar, ¿no? Y cuando cogen el ordenador de un delincuente, pues ver hasta dónde ha llegado su actividad criminal en este sentido, en este tipo de intervenciones. Entonces, durante el primer año hicimos un informe sobre estas redes P2P. En concreto, estudiamos Emule Torrent y Gigatrace. Esto lo presentamos el año pasado en esta misma sesión de presentación de proyectos. Hablamos un poco del informe, de los resultados. Lo que se hizo ahí es analizar estas aplicaciones y hacer un informe de qué tipo de información se podía encontrar mirando en las aplicaciones, qué tipo de actividad había estado siguiendo el delincuente, si se había descargado un fichero, fechas en las que se había descargado, si lo había compartido solo pero no lo había descargado, una serie de información que nos comentaba Policía y Guardia Civil pues que eran interesantes a la hora de hacer el estudio judicial. La segunda parte del proyecto consiste en hacer una aplicación en la que Policía, que son la Policía Nacional, han hecho esa aplicación, que van a ser los usuarios, les permite hacer un uso más sencillo de todo este conocimiento, ¿no? del informe, porque el informe lo que dice es que existe un fichero en tal sitio en el ordenador donde se puede extraer este tipo de información y quiere decir tal, ¿vale? Pero la policía necesita luego para hacer los estudios una aplicación que le dé casi todo automático para agilizar la operación de investigación. Entonces ellos, que son realmente los usuarios, y además en este caso da la casualidad de que son informáticos, pues son los más adecuados para hacer esa aplicación. Entonces durante este año ellos han estado haciendo una aplicación donde, conociendo este informe que habíamos hecho en el primer año, pues son capaces de extraer de forma automática y de presentar esos informes de forma automática. Y esto es lo que nos va a presentar ahora Gaby, que es de Policía Nacional, y nos va a presentar un poco la aplicación en la que ha estado trabajando durante este año. Sí, nos cambiamos. Bueno, buenas tardes. Como dijo Bernardo, me llamo Gabriel, estoy en la Comisaría General de Policía Científica, en la sección de Ingeniería Informática Forense, y pues utilizando el trabajo que había hecho previamente Bernardo
con el grupo este que comentaba. Hemos hecho 2 aplicaciones para poder analizar los clientes P2P más utilizados actualmente, que son Emule, que supongo que todo el mundo conocerá, y otro que es menos conocido, que se llama Gigatribe o Gigatribe. Estas 2 aplicaciones utilizan las redes pues, en un primer momento para compartición de archivos legales, pero hemos visto pues, que hay mucha gente que utiliza estos programas para cometer delitos, ¿no? Entonces necesitábamos alguna forma de poder analizar estas aplicaciones de una forma sencilla y gratuita. Entonces hemos desarrollado 2 aplicaciones, sobre todo centrándonos en una serie de necesidades. Todos estos programas tienen unos archivos de configuración con la información, bueno, todos sabemos que en informática unos y ceros, necesitamos saber qué significan esos archivos, qué guardan y todo eso para poder entender el funcionamiento de ellas y poder, como quien dice, atacarlas. Entonces, necesitamos también cargar una evidencia. ¿Qué entendemos sobre evidencia? Donde, digamos, pensando en un delito donde se guardan esa información que nosotros necesitamos para poder probar un delito, ¿no? Entre ello, la mayor parte son archivos de pornografía infantil. Lamentablemente es un delito que tiene fácil comisión, entre comillas, utilizando este tipo de programas, entonces necesitamos poder cargar esos archivos que le fueron intervenidos a una persona para poder probar ese delito. También el hecho de las descargas incompletas. Es muy posible que en el momento en el que se le intervenga un material a una persona, en ese momento esté descargando archivos que al no encontrarse completamente descargados sea más difícil poder extraer información de ellas. Y en concreto, en Gigatribe tiene una funcionalidad que es el uso de un chat. Incorpora un chat a través del cual es posible comunicarse con otra gente con la que se comparten archivos. Pues eso también es importante, poder cargar esos archivos. Otra necesidad que tenemos, por un lado tenemos los archivos de configuración, por otro tenemos los archivos del delito, necesitamos cruzarlos. ¿Para qué? Para poder probar otra de las patas, digamos, que es la compartición. Esto se sustenta sobre todo en 3 patas, que es la posesión, la compartición y la producción. La posesión ya la tenemos con la evidencia, ahora necesitamos probar la compartición, ¿cómo? Cruzando esos datos con los de la propia aplicación. Y por último, la exportación de esos resultados. Entonces, como decía antes, hemos desarrollado 2 herramientas. Por un lado, para el Emule Decrypter, y para Gigatribe Decrypter. ¿Vale? Los nombres no son muy allá, pero tampoco tenemos mucha inventiva, así que se agradece si alguien nos quiere dar algún nombre relacionado con esto, se agradece, porque se nos acabó ahí. Sabíamos 3 palabras, Emule, Gigatribe y Decrypter. Las juntamos y nos salieron estos 2, ¿vale? Bueno, pues voy a mostrar entonces de estas 2 aplicaciones cómo sería el funcionamiento. Por un lado tenemos el Emule, vale, este sería la interfaz. Para los que no están muy acostumbrados al trabajo con ordenadores no es muy vistosa, somos conscientes de ello, pero lo que buscamos sobre todo es funcionalidad. Entonces, con esto lo que conseguimos es cargar de los archivos de configuración del Emule, que si alguno trabajó alguna vez con Emule o le interesa y tal, se encuentra en una carpeta que se llama config dentro de la carpeta de usuario. Vale, bueno, eso es secundario. Entonces, lo que hacemos con esto es cargar esta información, leerla, y aquí ya podemos ver todo lo que estaba en ese momento en el ordenador de la persona o que fue compartido en algún momento por esta persona. Además, tenemos información sobre las preferencias de funcionamiento del usuario, cadenas de búsqueda que utilizó el usuario para buscar información, descargas que están activas, búsquedas anteriores. Es decir, todos los archivos de configuración que utiliza el Emule para funcionar, a través de este programa podemos interpretarlo, que sea fácilmente visible sin necesidad de arrancar el Emule de la persona, claro. Además, podemos hacer búsquedas por palabras, exportar los resultados, como comentábamos antes.
Entonces, es una forma de ver de un simple vistazo información relevante. Por otro lado, teníamos el tema de la evidencia. El funcionamiento, o como nosotros funcionamos, tiene unos pasos bien definidos. La primera es determinar qué es pornografía infantil y dónde está la pornografía infantil. Para eso utilizamos una serie de programas. El caso es que tenemos los archivos. Entonces ya sabemos que eso es pornografía infantil. Ya tenemos la primera pata de la mesa. Necesitamos probar la compartición. Para ello extraemos esos archivos, se los metemos a la aplicación y lo que hacemos es, a través de esta otra pestaña, es cruzar esos datos. Los resultados que aquí nos muestre van a ser archivos de pornografía infantil que fueron compartidos en algún momento con esta aplicación. En este momento no tengo ninguno porque no me traje ningún archivo, ¿vale? Y por otro lado tenemos el tema de las descargas incompletas. Lo que comentaba antes, puede ser que la persona estuviese descargando en ese momento algo y nosotros, si accedemos a la carpeta de descargas incompletas, lo que veríamos esto. Es imposible interpretarlo. Entonces, utilizando esta aplicación, podríamos ver perfectamente a qué corresponde cada uno de esos archivos, con su nombre, un identificador único, cuándo fue descargado o cuándo se empezó su descarga y una serie de datos adicionales. Esto todo es facilidad para nosotros como peritos para poder elaborar los informes que después irán al juzgado para ayudar a los jueces. Vale, por un lado teníamos esta del Emule y por otro tenemos la del Gigatribe. Esta es un poco distinta a la del Emule porque tiene una particularidad y es que no guarda estadísticas de las descargas de los archivos. Simplemente guarda información de las descargas, pero solo guarda los nombres. Entonces, tuvimos que cambiar, como podréis observar, es un poco distinta la interfaz, tuvimos que cambiar un poco el enfoque porque los datos almacenados no son los mismos. Tarda un poquito en cargar. Es otra de las mejoras, mejorar la velocidad del programa. También, si alguien sabe programar y quiere echar una mano, ya tenemos dos cosas. Por un lado el nombre y por otro, alguien que sepa programar nos puede echar una mano perfectamente. La idea también es poder juntar estas dos aplicaciones en una sola utilizando el mismo programa. De momento, como comentaba, por un lado tenemos esta que tiene una funcionalidad particular, por el otro tenemos el Emule, entonces juntar las dos es un proyecto de futuro, el poder juntar todo, y no solo estas dos, sino todos los programas que tenemos que analicen los programas de compartición de archivos. Vale. Bueno, como podemos comprobar, pues aquí tenemos un montón de archivos que fueron compartidos en algún momento con otros usuarios, clasificados por carpetas. Bueno, aquí sí que podemos cargar, porque sí que tengo un ejemplo por aquí, una serie de archivos de un asunto X que podamos tener. Vale, y cruzando estos datos que ya sabemos que son delictivos con los que compartió, pues tenemos que en este caso pues tenemos todos estos archivos que han sido compartidos con otros usuarios. Pues ya tenemos aquí la segunda pata de la mesa. Y por último, este programa incorpora una serie de chats en las que pues pueden compartir usuarios pues vivencias o lo que sea a través del chat con otras personas y que nos ayudan a aportar datos para poder probar precisamente esa segunda pata que es la compartición, vamos, que no fue aleatorio, sino que esta persona buscaba. Y bueno, nada, esta es una forma de ver de forma visual el trabajo previo que tuvo Bernardo con el grupo de investigación. Y nada más. Llamamos para la presentación de su proyecto
a la doctora Carmen García Ruiz, investigadora principal del proyecto Desarrollo de un método de cribado y extracción de fluidos corporales en materiales absorbentes para la identificación genética en agresiones sexuales. Cuando quieras, Carmen. Intentaré ser súper breve, ¿vale? Sobre todo porque afortunadamente en este proyecto los resultados están publicados o se van a publicar muy próximamente, de manera que todos los datos técnicos vais a poder consultarlos con detalle en esas publicaciones. Pues bien, el proyecto que nosotros hemos llevado a cabo, titulado Desarrollo de un método de cribado y extracción de fluidos corporales en materiales superabsorbentes para la identificación genética de agresiones sexuales, transferencia judicial forense, básicamente ha intentado abordar 3 objetivos. Un primer objetivo muy enfocado a lo que es la detección espectroscópica de esos fluidos corporales, manchas de esos fluidos en material superabsorbente. Otro segundo objetivo, que era la extracción de esos fluidos de ese material superabsorbente, y un último, que era lo que es la transferencia de los resultados del proyecto al sistema judicial. Muy brevemente, básicamente, hoy en día llama la atención que prácticamente 1 de cada 3 mujeres haya sido víctima aquí en Europa de un abuso sexual y que en España haya más de 1000 casos de agresiones sexuales al año. En muchos casos de este tipo de agresiones, los materiales que llegan a los laboratorios forenses son materiales de higiene íntima superabsorbentes, tipo compresas, salva-el-lí y, desafortunadamente, en algunas ocasiones, pañales. Estos materiales superabsorbentes, aquí estamos muchas mujeres y chicas, lo utilizamos con frecuencia y creo que no somos conscientes de la complejidad química que tienen. Son materiales que tienen 3 capas, como vemos aquí, habitualmente, la de en medio a veces falta, la primera es bastante hidrófoba y la segunda, la última, es bastante absorbente, de manera que lo que es la extracción de los fluidos corporales de este tipo de materiales es bastante complejo desde un punto de vista práctico y químico. Porque, entre otras cosas, bueno, pues existe un polímero que, bueno, en este caso el poliacrilato de sodio, que en presencia de agua básicamente pierde esos sodios y queda el polímero cargado negativamente y con capacidad de absorber el agua. El quid de la cuestión está en que en este tipo de materiales lo primero que hicimos fue intentar aplicar una técnica que ya previamente estábamos viendo en tejido de algodón que funcionaba muy bien, que era espectroscopía infrarroja para la detección de distintos fluidos corporales. En concreto, bueno, pues el trabajo previo que habíamos hecho en el laboratorio y en el que se basó esta propuesta del proyecto que os estoy presentando, bueno, pues nosotros habíamos podido comprobar, como se observa en esta figura, que los fluidos corporales tenían distinto espectro, porque esta parte era correspondiente al algodón, pues dependiendo de la naturaleza del fluido. Pero ¿dónde está el problema? El problema está en que en una agresión sexual no están los fluidos corporales de forma individual, existen mezclas. Y si encima eso le unimos a que esas mezclas de fluidos estén sobre material superabsorbente, la situación se complica bastante. Entonces, en nuestro estudio, básicamente, lo que hicimos fue pues, mezclas de fluidos corporales como es semen, fluido vaginal y orina, sobre distintas compresas, salva-el-lí y pañales. Bueno, pues aquí os muestro. Si tuviésemos tiempo, pues nos podíamos detener a ver las diferencias, pero básicamente lo que os quiero decir es que si nos fijamos aquí, entre el fluido vaginal y el semen, espectroscópicamente no hay grandes diferencias, o dicho de otra manera, hay muchas similitudes, de manera que si queremos realmente diferenciar las mezclas, tenemos que recurrir a distintas aproximaciones estadísticas, de manera que nosotros recurrimos, por una parte, a una aproximación multivariante. Aquí os muestro, por ejemplo, el análisis de componentes principales, donde se observa bueno, pues que los fluidos individuales, el fluido vaginal, el semen o la orina, aparecen diferenciados, pero que las mezclas aparecen completamente dispersas dependiendo de lo que predomine. Y por eso recurrimos a una aproximación bayesiana, donde bueno, pues estuvimos evaluando mediante el coeficiente de Pearson, que lo que hace es comparar los espectros unos con otros, estuvimos evaluando los falsos positivos, los falsos negativos y la relación de verosimilitud, que es lo que viene aquí, pero básicamente lo importante es que fuimos capaces de detectar, de identificar las regiones donde predominaba el semen y donde estaban el resto de fluidos, y eso nos permitía, a una muestra desconocida, saber si se identificaba o
sí predominaba en esa muestra, en esa mancha de mezcla de fluidos, sí predominaba el semen o, por el contrario, predominaban otros fluidos. ¿Esto qué interés tiene? Bueno, pues básicamente utilizar una técnica espectroscópica para, en una mezcla de fluidos, poder identificar en esa mezcla dónde predomina el semen. Porque si se hace la identificación genética del fluido vaginal, a quien identificamos es la víctima. Y eso no interesa, lo que interesa es identificar al presunto agresor. Por eso es tan necesario desarrollar nuevas herramientas que permitan detectar dónde hay una mayor cantidad de semen y, por lo tanto, una mayor probabilidad de la identificación genética del agresor. Por lo tanto, como conclusiones de esta primera parte, que era mucho más enfocada a lo que era el screening de las manchas de fluidos biológicos, es indicar que la espectroscopía infrarroja muestra un potencial interesante como metodología de screening, pero que tiene que estar acompañada de aproximaciones estadísticas para que esos resultados pues, sean fiables. El segundo objetivo estaba mucho más enfocado a lo que era la extracción de los fluidos biológicos, en concreto, del semen, de estos materiales superabsorbentes, y en este sentido se hizo, por una parte, el estudio, la caracterización de las distintas capas de estos materiales superabsorbentes, utilizando distintas estrategias de filtración y distintos eluyentes. Hasta ahora, en los procedimientos de extracción que se estaban haciendo en el Instituto Nacional de Toxicología, que hasta ahora no lo he mencionado, pero esto se hizo en colaboración estrecha con este instituto y esta parte en concreto pues la hicieron allí en el instituto, lo que se hacía era la extracción solo de lo que era las capas más altas. ¿Por qué? Pues porque realmente, según de las distintas capas de los materiales superabsorbentes, la última capa, pues como vemos aquí, está muy degradada y es más difícil extraer de ahí lo que es el ADN. Básicamente se han ensayado distintos procedimientos de extracción y, pues es interesante observar que hasta con unas diluciones bastante importantes, como es de 1 a 2500, pues se puede recuperar parte de ese ADN masculino. Aquí se observa una comparativa, por ejemplo, del porcentaje de recaptura de ADN en varón, que son los valores que están marcados, con los procedimientos de extracción, y eso se ha comparado, por ejemplo, con el porcentaje de recaptura de espermatozoides o test como es la semenogelina, el antígeno de próstata o la fosfatasa ácida, que son otros test que se suelen hacer para la identificación del semen. Aquí, por ejemplo, en estos resultados, básicamente lo que se han hecho ha sido pues, comparar distintas formas, distintas filtraciones con nylon y con poliéster, utilizando distintos eluyentes y básicamente, pues si vemos los códigos de barra, básicamente yo me quedaría con esta parte, que lo que viene a representar son los resultados con los filtros de nylon. Y, lo que se han estudiado también son combinaciones de tratamiento físico y químico para acelerar las filtraciones mediante la aplicación de presión. Y en este caso, básicamente otra vez volvemos a ver pues, que nylon funciona mejor que el poliéster y que dentro de los distintos eluyentes el agua también es el que mejor funciona, tal y como vemos, por ejemplo, con estas barras. Y aquí, pues también, en este caso, funciona mejor el isopropanol, pero porque se está extrayendo el material superabsorbente una vez que está triturado. Entonces, las variables son bastantes, hay que estudiarlas en cada caso y hay que hacer una caracterización de las distintas capas, pero básicamente la principal conclusión es que la etapa de extracción es una etapa muy determinante en la extracción del DNA y en la consecuencia que tiene después en su análisis genético. El tercer objetivo era la transmisión de los resultados del proyecto al sistema judicial forense. En este sentido, todos los resultados de este proyecto se han transferido o se han realizado en una parte importante en el propio Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
Y, bueno, pues comentaros que, por ejemplo, de los casos criminales de 2016, prácticamente el 40% eran agresiones sexuales, aunque no se tienen datos en estos casos de cuántas veces se habían cogido materiales superabsorbentes. Sí que es verdad que llega con bastante frecuencia este tipo de materiales al laboratorio forense. Y el interés que tienen este tipo es que al final pues son muestras íntimas de la víctima y que además se sabe con más certeza que otro tipo de ropa pues que corresponden al incidente, ¿no?, a la agresión sexual. Esto es simplemente para ver cómo esa etapa de extracción es fundamental en lo que es la recuperación y en la cuantificación del ADN. Y aquí, por ejemplo, pues se observarían lo que son las separaciones de los marcadores autosómicos una vez que se ha hecho la etapa de extracción. Todos estos resultados, como comento, no solo se han difundido aquí en el encuentro el año pasado, también en las jornadas de jóvenes investigadores y también en el Congreso Internacional de la Sociedad de Genética Forense en el año 2017. Y, sobre todo, pues comentaros que, si queréis más información, toda la información técnica está publicada en 3 artículos que ya pues bueno, están publicados y os pongo aquí, bueno, no se ven, pero vamos, ya están publicados, y otro que está en fase de desarrollo. Y, bueno, por mi parte, mantengo los agradecimientos que esta propuesta, como digo, hemos participado pues distintas personas, Inés, Félix, Pilar y yo, y aquí también tenéis los email, tanto mío como de Pilar, por si queréis consultarnos cualquier cuestión. Y por mi parte nada más. Creo que he sido breve. Muy breve, muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Carmen García Ruiz. Seguidamente corresponde la defensa de los resultados de su proyecto, del proyecto de la identificación dactilar en la infancia, cuya investigadora principal es la profesora doctora Esperanza Gutiérrez Redomero, a 2 de las personas de su equipo por encontrarse ella por motivos de salud ausente. Y lo van a defender, por un lado, don Jesús Álvarez, inspector del Cuerpo Nacional de Policía, de la División de Documentación, y, por otro lado, Conchita Alonso, profesora titular de la Unidad Docente de Matemáticas, que han trabajado en el proyecto, como les digo, la identificación dactilar en la infancia. Bueno, como Esperanza está enferma con un gripazo de miedo, me ha pedido que suba yo a presentar el proyecto y decir que hemos tenido muchas dificultades porque no hemos podido tomar las muestras, ya que hay que pasar el comité de ética primero, luego nos tienen que dar el permiso para poder pedirlo en el hospital, y estamos todavía en fase de que nos den los permisos porque la burocracia es muy lenta. No obstante, seguimos avanzando y ahora Jesús va a exponer un poco lo que llevamos. Buenas tardes a todos. Dar las gracias al Instituto por esta oportunidad que nos ha brindado y explicar un tema, el proyecto que venimos trabajando en él y que llevamos un año trabajando ya en él. El título del proyecto se llama La identificación dactilar en la infancia. El motivo de este proyecto fue porque a la Comisaría General de Policía Científica, la Unidad Central de Identificación, llegaron varias consultas de varios hospitales donde se venía utilizando un método que era la toma de impresiones dactilares a los menores con tinta, a los recién nacidos concretamente. Entonces, las dudas que surgían por parte de los hospitales era si ese método que se estaba utilizando tenía unos resultados óptimos para la identificación. Desde la Unidad Central de Identificación se hicieron el estudio de las muestras y el resultado comprobó que la tinta que se estaba utilizando y el método no era muy conveniente para la identificación de recién nacidos. De hecho, de las muestras estudiadas, creo que menos del 1% dio un valor que tenía valor identificativo. Con lo cual surgió la duda y a partir de ahí se formó un equipo que es de expertos multidisciplinar en varias materias, del que se compuso por parte del Cuerpo Nacional de Policía, miembros de la Comisaría General de Policía Científica, de la Unidad Central de Identificación, la División de Documentación, luego por parte de la Universidad de Alcaná, profesores, también se cuenta con la colaboración de una matrona y de un miembro de la Fiscalía.
La Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, en el artículo 8, en la que España ratificó el 30 de noviembre de 1990, nos viene a decir ya, para ser un poco escuetos y en resumen, que debemos proteger a la infancia, que tenemos la obligación de protegerles, de darle una seguridad jurídica. Con todo esto, cada día vemos imágenes de niños en la prensa que están en situación de desamparo, en peligro, y nos corresponde a nosotros, tenemos la obligación de protegerles. ¿Cuál es el mejor método de protegerles? La identificación, asegurar su identificación. Vemos que estas imágenes cada día en los medios de comunicación son más comunes. Este es el método que se viene utilizando actualmente en los hospitales de la Comunidad de Madrid en concreto y muchos a nivel de toda España. Es al niño, se le toma normalmente la impresión del índice derecho con tinta y la del dedo medio de la mano derecha. También se toma la impresión del dedo índice de la madre para correlacionarlos. Otros métodos que se han venido utilizando también en la identificación han sido tomar la plantar, también la palmar. Todos ellos, como vemos, se están realizando con tinta. También se utilizan varias pulseras con códigos alfanuméricos relacionados, madre y niño, para relacionarse entre ellos. También se utiliza el ADN, se está utilizando ahora. El problema del ADN es dónde se almacena, cómo se almacena, la información que contiene, quién es responsable de esa información, si se va a utilizar bien. Entonces sí que es verdad que el ADN presenta esa serie de dificultades. También se utiliza en varios hospitales, concretamente me parece que esta es de la Universidad de la Fundación Alcorcón. Se está utilizando, se relaciona la impresión dactilar mediante un escáner, también se identifica mediante una pulsera con códigos alfanuméricos que se relaciona a los niños y a la madre, y también se toma la impresión dactilar del recién nacido. Este es el formato que ahora mismo la Comunidad de Madrid utiliza en sus hospitales. Se llama Documento de Identidad Sanitaria Materno-Filial. Se entró en funcionamiento en España en 1999 y se recoge la impresión del índice derecho del bebé y del medio y la impresión del índice derecho de la madre. Este es el resultado. Vemos, no sé si se aprecia, que el índice de la madre sí que se pueden apreciar crestas, que realmente hay puntos característicos, que es lo que nos interesa a la hora de identificar, y en cambio en el niño vemos que son como manchas negras, que no podemos apreciar ninguna cresta ni algo que nos indique que puede tener alguna validez. Actualmente en lo que es en la expedición del documento nacional del DNI y en el pasaporte, se ha prescindido de la toma de las impresiones dactilares del menor de 2 años en concretamente. Con lo cual tenemos un problema, es que el único método de identificación ahora mismo en menores de 2 años a nivel de documentación española es la fotografía. El problema es que en esas edades los cambios son muy evidentes, entonces no es un método fiable a la hora de que podamos identificarle. ¿Cuáles son los objetivos del trabajo? Valorar cómo afectan los cambios morfológicos que se producen en el tamaño de las crestas dermopapilares a lo largo del crecimiento y proceso de identificación. Conocer la variable topológica dactilar, palmar y sexual que presentan las crestas dermopapilares, así como su variación con el crecimiento y desarrollo. Establecer el área topológica dactilar o palmar más adecuada por su más temprana visualización y mayor calidad dermatográfica para la identificación de los individuos menores de 2 años. E impulsar los cambios necesarios, sobre todo en el DNI. El material y método. La muestra que vamos a utilizar van a ser recién nacidos y menores de 2 años. Los recién nacidos, la muestra la vamos a obtener del Hospital Gregorio Marañón, de la maternidad concretamente de O'Donnell. Y los menores de 2 años se va a utilizar la Universidad de Alcalá de Henares y el Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid. Para poder trabajar, como ha explicado Conchita, hemos tenido que pedir y solicitar permisos. En el Hospital Gregorio Marañón se nos concedió el permiso después de presentar el proyecto. Hemos tenido muchas dificultades con ellos porque las exigencias eran máximas. Al tratarse de recién nacidos, nos exigían bastantes requisitos. Entonces, bueno, lo presentamos en el proyecto, hicimos varios cambios, modificaciones y al final conseguimos el aprobado. La Universidad de Alcalá de Henares también ha dado, el Comité de Ética también ha dado la aprobación a este proyecto y estamos pendientes de lo que ha dicho Conchita. Simplemente nos queda el área de salud, ¿no? Concretamente. ¿Qué variables vamos a recoger o vamos a tener en cuenta?
el peso del recién nacido en gramos, la talla, sexo del recién nacido, semanas de gestación, horas de vida del recién nacido y la edad en menores de 2 años. Luego, los criterios de inclusión serán recién nacidos mayor o igual a 35 semanas de gestación y recién nacidos menores de 2 años sin malformaciones dactilares ni palmares que puedan interferir en la recogida de las muestras. Esta es una muestra de que hemos recogido justo en el Hospital Gregorio Marañón hace creo que un mes más o menos, y este es uno de los escáneres que estamos utilizando. Este es el otro modelo de escáner que estamos utilizando, que le hemos comprado gracias a los fondos que nos ha proporcionado el Instituto. Vale. Esta es una muestra de un recién nacido cogido creo que hace un mes. Se pueden apreciar lo que estamos tomando. La muestra son los 4 índice, medio, anular y auricular de la mano derecha, los mismos dedos de la mano izquierda, la palmar derecha y la palmar izquierda. Vemos, aunque no se aprecie a lo mejor muy bien, nos estamos dando cuenta que la toma con el escáner mejora mucho la calidad de las impresiones dactilares respecto de la tinta. A lo mejor no son todavía suficientemente buenas en recién nacidos, pero sí que es verdad que estamos viendo que la calidad mejora bastante, considerablemente. La muestra de momento tenemos 50 recién nacidos, de los que cada muestra se toman 8 impresiones dactilares que corresponden a los dedos y 2 palmares que son de cada una de las manos. Este es un formato del estudio donde van a ser realizada cada muestra. Cada muestra va a ser realizada por 2 expertos especialistas independientemente. Primero se le dará la muestra a uno y luego se le dará la muestra al otro. Los 2 expertos están cualificados y están acreditados por ENAC, ¿vale? Este es otro formato donde estudiaremos las palmares. En menores de 2 años se ha conseguido hasta la fecha tomar la muestra longitudinal de 6 niñas de 15 a 12 meses, desde los 15 días a los 12 meses. Se ha seguido la evolución en 6 niñas. Y como vemos aquí, con 15 días ya vemos que la calidad de la impresión tomada con el escáner mejora bastante. Y por nuestra parte, nada más. Si tienen alguna pregunta que puedan realizar. Ya vamos a compartir los resultados a la profesora titular de la universidad, la doctora Gemma Montalvo García, como IP. ¿Va a hacerlo Pablo? De acuerdo, pues Pablo Prego, por favor, acércate, para hablarnos del proyecto Screening cribado de tóxicos mediante cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas con analizador de cuadrupolo y trampa en muestras de sangre total, plasma, suero. Cuando tengas en primer lugar, agradecer otra vez al Instituto la posibilidad de mostrar estos resultados. Y ahora que ya ha cargado la presentación. Este es un proyecto en el que participa personal del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, que hemos tenido ya el placer de escuchar a lo largo del encuentro, en concreto el facultativo Óscar Quintela y también Begoña, la jefa del servicio, Begoña Bravo. Este proyecto nace con el propósito de desarrollar un método de screening nuevo que permita llevar a cabo el análisis en una sola carrera analítica de un número de compuestos relacionados con delitos de sumisión química mayor del método que está disponible actualmente en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Bueno, en cuanto a la casuística seleccionada para el desarrollo del proyecto, creo que no hace falta decir mucho más porque ya se ha hablado bastante sobre la sumisión química. Se ha mencionado que existen 3 tipos fundamentales: oportunista, sumisión química proactiva, sumisión química mixta. Y bueno, como comentaba, pues hemos enfocado el desarrollo de este nuevo método analítico para el análisis de muestras, sobre todo procedentes de casos de abuso sexual facilitados por el consumo de sustancias psicoactivas. Si nos interesa pararnos un poco más al hablar sobre la aproximación analítica, ¿no? Desde el punto de vista analítico, cuando se lleva a cabo el análisis de una muestra biológica procedente de un caso de este tipo, se podría decir que hay 2 fases sustanciales. La primera de ellas es la fase preanalítica, destinada a la preparación de la muestra, que tiene como objetivo
eliminar todas aquellas sustancias interferentes que estén presentes en la matriz biológica y que podían interferir en el análisis. Y, en segundo lugar, cómo no, pues la fase analítica propiamente dicha, destinada a la detección y a la identificación en la muestra procedente de la víctima de las sustancias a encontrar. En este sentido, nosotros orientamos la investigación única y exclusivamente por ahora en lo que respecta a las muestras de sangre. Y es que, como comentó Óscar Quintela, en este tipo de casos la sangre está presente en combinación con la orina en más de un 50% de los casos que llegan al instituto y, por otra parte, en un 27% aproximadamente de los casos, la sangre es la única matriz biológica disponible. Por esta razón, pues es de gran importancia disponer de un método analítico que permita el análisis de sangre correctamente. En este sentido, como objetivo, nos planteamos el desarrollo de una nueva metodología para el cribado general de compuestos orgánicos en muestras de sangre total mediante la técnica analítica que acopla la cromatografía líquida a la espectrometría de masas en tándem, utilizando para ello un analizador triple cuadrupolo y trampa iónica. Podemos decir que hay dos objetivos subyacentes. El primero se refiere a la fase preanalítica, que tiene como objetivo pues, mejorar la técnica de preparación de la muestra. Y, en segundo lugar, en lo que respecta a la fase analítica, el objetivo más concreto sería pues, lograr una correcta separación de ese mayor número de compuestos a incluir en el nuevo screening para su correcta detección e identificación. En este sentido, las tareas a desarrollar en lo que respecta a la fase preanalítica pues consistirían en optimizar ese procedimiento de preparación de la muestra. En lo que se refiere a la fase analítica, pues el desarrollo del método tanto de separación cromatográfica por cromatografía de líquidos como el método de detección por espectrometría de masas para el cribado de todos esos tóxicos en muestras de sangre. Y, por último, aplicar esta nueva metodología analítica para el análisis de muestras procedentes de casos reales. Bueno, tengo que hablar sobre las sustancias que se utilizaron para el desarrollo del nuevo método, aunque en realidad pues, no es necesario porque se ha hablado mucho sobre esto también. Decíamos que el alcohol etílico es la sustancia principal, pero bueno, en concreto en este método, por sus características, no se ha incluido el alcohol etílico, se ha incluido psicofármacos, benzodiazepinas, antipsicóticos, antidepresivos. Se han incluido otros fármacos que no son psicofármacos, pero antihistamínicos, antihipertensivos, relajantes musculares, entre otros, como no también drogas de abuso y también sustancias que se encuentran dentro del grupo de las drogas de la violación, entre ellas la escopolamina o el GHB. Más específicamente, en esta diapositiva muestro distintos grupos de compuestos. Como podéis observar, el grupo de las benzodiazepinas es el más numeroso, un total de 23 benzodiazepinas, seguido por sustancias de naturaleza opioide, a continuación antidepresivos, como decía, otros fármacos que no son psicofármacos, pero también se pueden utilizar por su efecto depresor, como los antihistamínicos o los antipsicóticos, también sustancias de abuso como las anfetaminas, la cocaína, etcétera, etcétera. Las características principales del sistema de separación cromatográfica son un volumen de inyección de 5 microlitros y un flujo de 0,3 mililitros por minuto. Se utilizó una columna Kinetics y, bueno, en total, pues los compuestos incluidos fueron un total de 88. El método cromatográfico consta de dos fases. Bueno, la fase móvil consta de dos fases, una acuosa y una orgánica. No vale la pena entrar en detalle en esto. Y sí que, bueno, esta composición de la fase móvil experimenta una evolución en función del tiempo de análisis que abarca unos 18 minutos. Debido al elevado número de compuestos incluidos en la nueva metodología para poder trabajar adecuadamente, lo que se hizo para facilitar el trabajo fue distribuirlos en 5 grupos. A vuestra derecha se representa el cromatograma de esos 5 grupos de compuestos, que, bueno, fue posible separarlos todos ellos correctamente, los 88 compuestos, para su detección en su correspondiente tiempo de retención. Eso en lo que se refiere al método de líquidos. En lo que se refiere al método de masas, como decía, la técnica utilizada fue la espectrometría de masas. Como técnica de ionización se recurrió a la electronebulización a presión atmosférica. Y básicamente, pues decir que en esta parte del método lo que ocurre es que se produce la eliminación de la fase móvil por evaporación. Asimismo, se ionizan los compuestos y a lo largo del capilar de transferencia, en el paso de los compuestos ionizados ya al masas, se produce la desolvatación de los iones y se conducen los iones al analizador.
dentro del analizador, decir tan solo, bueno, básicamente se compone de 3 partes principales, tiene 3 cuadrupolos, cada uno de ellos representado por estas celdas, 1, 2 y 3. En el primer de ellos, en el primer cuadrupolo, lo que se produce es la selección de un compuesto, de esos 88, en función de un dato específico, como es su relación masa-carga. A continuación, ese compuesto seleccionado pasa a la segunda celda, el segundo cuadrupolo, donde sufre una fragmentación iónica que da lugar a más de un fragmento, a varios fragmentos, de los cuales tan solo uno de ellos es seleccionado en el tercer cuadrupolo. A continuación, en ese cuadrupolo, nuestro método incluyó la capacidad de que el tercer cuadrupolo, el equipo utilizado en su tercer cuadrupolo tiene la capacidad de una doble funcionalidad. Puede funcionar como una trampa iónica, lo que posibilita que una vez alcanzado un determinado valor de los fragmentos iónicos que llegan a ese tercer cuadrupolo, se produzca la acumulación no solo de un solo fragmento iónico, sino de todos los que proceden de la molécula, y de esa manera obtener lo que se viene a denominar un espectro de productos iónicos aumentado, es decir, una especie de huella dactilar mucho más específica del compuesto en cuestión. Durante este proceso en el que se activa la trampa iónica, otra de las ventajas del método es que se detiene la búsqueda de otros compuestos y ello no interfiere en la detección a lo largo de la carrera analítica de esos 88 que se incluyeron. Centrándome un poco más en lo que es la fase preanalítica, es de suma importancia disponer de un método de acción que permita la correcta purificación de la muestra para eliminar los interferentes que comentaba antes. En el caso de la sangre, los interferentes son fundamentalmente los fosfolípidos procedentes de las membranas plasmáticas de los eritrocitos y las proteínas. En este punto, nosotros comparamos diversas técnicas de preparación, la extracción en fase sólida, extracción líquido-líquido y precipitación de proteínas con volúmenes de muestra entre los 200 y los 50 microlitros. Utilizamos para ello distintos dispositivos, pero finalmente optamos por la selección como método de preparación de la muestra de la precipitación de proteínas, utilizando 200 mililitros de sangre y un dispositivo denominado FREE de fenómenos que permite simultáneamente la precipitación de proteínas y la eliminación de fosfolípidos. En este punto, decir que seleccionamos la precipitación de proteínas debido en parte a la naturaleza de la sangre como muestra. Como se comentó en el encuentro, la sangre es en este tipo de casos de abuso sexual por sumisión química, muchas veces la víctima tarda en recurrir a los servicios sanitarios o en recurrir a los cuerpos policiales para poner la denuncia, y eso hace que, por su metabolismo, las posibles sustancias consumidas se eliminen del organismo. Si se eliminan, su presencia en la sangre va a ser todavía menor, porque es, como decía ayer Óscar Quintela, es la primera matriz en la que la concentración disminuye. Por eso, para preparar una muestra de esa naturaleza como la sangre, es necesario recurrir a técnicas menos selectivas, como la precipitación de proteínas, que permiten, son más sucias, por decirlo de alguna manera, no permiten limpiar también la muestra, pero al mismo tiempo sí permiten detectar concentraciones que, a pesar de ser pequeñas, pudiesen estar ahí presentes. Por último, combinamos ambas fases, la fase preanalítica destinada a la preparación, como decía, con ese procedimiento que utilizaba este tipo de placa, que también permite hacer una preparación de la muestra, de varias muestras simultáneamente, es otra de sus ventajas, y la acoplamos al método analítico, separación cromatográfica y detección por masas. Como conclusiones y aspectos clave de esta nueva metodología, mencionar que ha sido posible nuestro objetivo de monitorizar de manera selectiva y simultáneamente un elevado número de compuestos, 88 en concreto, como decía, en este tipo de casos, abuso sexual facilitado por drogas. Asimismo, ha sido también posible la mejora de la sensibilidad en los análisis, gracias a la doble funcionalidad que comentaba, de la que dispone el tercer cuadrupolo del masas-masas, permitiendo la concentración de fragmentos iónicos en mayor cantidad. Y en lo que respecta a la fase preanalítica, ha sido posible aumentar el nivel de limpieza de las muestras, porque el método adoptado permite la eliminación más completa de fosfolípidos y, al mismo tiempo, gracias a la naturaleza de la precipitación de proteínas, es posible la búsqueda de compuestos tanto polares como apolares. Respecto al tercer objetivo, la aplicación a casos reales, en esta tabla hemos comparado los resultados analíticos obtenidos a través de la metodología actual en el Instituto Nacional de Toxicología y la nueva metodología mencionada. En estos 5 casos,
los resultados analíticos coincidieron con los alcanzados mediante la nueva metodología. Comentar que en el primer caso nosotros, bueno, a través de la nueva metodología no se detectó el carboxi THC, este compuesto, debido a que, esto no lo mencioné antes, esta nueva metodología trabaja en un modo de polarización positiva y este compuesto pues no está preparado para, bueno, no es detectable a través de ese modo. Esto pues nos hace ver que todavía es necesario seguir trabajando y en eso estamos. Por lo demás, pues la nueva metodología permitió la detección de compuestos que anteriormente no se habían podido detectar por medio del método convencional. El trabajo desarrollado en este proyecto ha sido llevado a varios congresos nacionales e internacionales a lo largo del año 2016 y 2017. También se publicó en las Jornadas de Jóvenes Investigadores en la Universidad de Alcalá, el Encuentro de Investigadores el año pasado, por supuesto, y ahora mismo estamos redactando un artículo que en breves publicaremos probablemente en Talanta. Bueno, esto creo que no lo comentaré demasiado porque va en relación al póster que ya comenté anteriormente. Nada más decir que para complementar un poco la labor desarrollada en el proyecto, pues hicimos un pequeño estudio del fenómeno, como decía antes, analizando la jurisprudencia emitida en España sobre casos de abuso sexual facilitados por sumisión química y podemos confirmar lo que ha sido ya repetido en varias ocasiones a lo largo del encuentro. El alcohol es la principal sustancia involucrada, el perfil del conocido es el mayoritario en el caso del agresor y nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias.